El mejor negocio que puede hacer un dominicano es hacer negocios con el gobierno. Con la buena pro de un gobierno, usted puede perfectamente, óigame bien, coger un japonés, una empresa japonesa, y pedirle que le done al Estado Dominicano un canal. Y ese canal bajarlo de las lomas del país y colocarlo en la Tejada Florentino en una torre con la frecuencia del canal 4. Tomar el canal 5 e instalarlo en El Mogote y en Resolí en San Cristóbal. Eso lo hace usted con poder político. Con poder político usted puede comprar un sistema de cables enorme al Banco Central de la República. Y con poder político usted puede comprar el canal 13, sacar la revista de la mañana para que no se mencione al doctor Fernández, socio del señor, y ahora vamos a disfrutar de otro beneficio que era un fracatancito que trajo el canal 13, que es el 13 al revés, es el 31. Disfrutaremos pronto de una nueva frecuencia en el aire. Y es legal, es propiedad de el canal 13. El canal 31 saldrá al aire con todos los power. Si usted quiere saber cómo, ustedes ven ahora que el 13 compite con el 5, pues el 13 con el 5 y el 15 va a competir con el 31, van a ser del mismo nivel. Saludamos la medida, porque al que Dios le dio, San Pedro se lo bendiga. El UHF del 31, ya Indotel ordenó hace tiempo, antes de esta gestión, el que los cables reserven ese número para que el 5, el 15, el 13 y el 31 salgan en sus números correspondientes. Fíjense que hay otros canales que están en otros números. Esos saldrán en todos los cables a partir de finales de este mes de enero. Saludamos la medida. Nos da pena porque nos hubiese gustado estar en ese horario, porque nos tocaba, durante 20 años estuvimos ahí, pero el señor Valdés Albizu cedió ante la presión política. Bien, se habla mucho de Omega. Piensan que Omega no debió salir por razones de tipo legal. Le quiero decir algo. Estados Unidos impuso un sistema legal de negociación. Nosotros vivimos durante la Segunda Guerra Mundial situaciones que nunca entendimos, y es que muchos héroes en ese momento los reclutaron y los llevaron al frente de guerra. Por ejemplo, yo recuerdo, mi memoria me da Ted Williams. En el momento que Ted Williams estaba acabando con los rojos de los Medias Rojas de Boston, fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, pero también pasó con algún boxeador que se lo llevaron en el momento. Y eso, Estados Unidos era inflexible. Después de eso, el sistema judicial comenzó a basarse en resoluciones, no en modificaciones constitucionales, sino en modificaciones que le hacían a la ley. Ellos le dicen, ¿cómo es que eso se llama? Las enmiendas constitucionales. Entonces comenzaron a negociar cosas donde el dinero
producía lo que produjo con O.J. Simpson, en que un hombre era culpable de la muerte de su mujer, pero inocente de la muerte de su mujer. En lo penal, inocente. En lo civil, culpable. Es decir, si pagas ya. Con Omega, yo creo que usamos un poquito el sistema americano de concesión. Ojalá se use, por ejemplo, se llame Odebrecht, se llame a Andrade y Gutiérrez y se le diga, mira, olvídate de tu pendejada, de tu juicio, termíname la carretera de Ocoa, los 12 kilómetros que quedan allá en Sabana Larga a San José de Ocoa, y termíname Andrade y Gutiérrez, me devuelve unos cuartos, ¿verdad? Ojalá eso se haga, y la sociedad civil, que es ordenada por Estados Unidos y USAID, que entienda que vamos a copiar Estados Unidos o no lo vamos a copiar. No lo copiamos en lo que convenga. Con China, yo tengo relación con China, pero tú no puedes tener relaciones con China. Entonces, quería decir que lo de Omega se parece un poquito a lo, fíjate que cada vez que salió acá rato dice que se porte bien, que lo podemos trancar, que le están diciendo, estate quieto, que tú estás mal suelto. Eso es lo que le están diciendo, estate quieto. Pero ese es otro problema. Yo le quiero dar un mensaje a un amigo que, por cierto, los vuelos del poder lo han mareado un poco y está medio loco, que es Miguel Vargas Maldonado. Él se cree como un Danilito, y Danilo tiene la culpa porque le ha dado mucho poder. Cada vez que él tiene que defender a un delincuente de él, de esos que ocupan tierra, hay un diputado que es un ladronazo de tierra, se lleva todo y cuando viene a ver aparece con su inmunidad. En el lío ese de Pedro Brán, es padrino de todos esos delincuentes, ¿verdad? Pero a José de Paul lo ha dejado suelto en banda y no le paga ni el abogado, porque él realmente no es el dueño de los Tres Brazos. Pero los Tres Brazos es un buen proyecto. Y el señor Dantese, ¿qué se llama? Dantes. Ha cogido eso, convenció a Danilo de que le convenía ese show. Danilo no necesita ese show. Ahí hay 4.000 títulos más que se pueden sumar a los 40.000 que ya van. Y que se dejen de mojigatería, que esas son mojigaterías. Quería decir estas tres cosas porque tenemos un hombre, un médico, un ortopedista, un cirujano, un militar, un exdirector de un hospital importante, un ex subdirector de un hospital importante y un hombre que trabaja hoy en la comisión contra la ¿cómo se llama? Los accidentes y en el COE, ¿verdad? Seguridad en las Fuerzas Armadas, que es Marcelo Puello. Marcelo Puello tiene un problema conmigo y es que son muy amigos. Entonces entrevistar amigos es un problema. Pero nos vamos a deshacer de los lazos de amistad. Y él tiene que aportar hoy, principio de año, toda esa experiencia que se obtiene en una carrera en que usted coge la administración hospitalaria, el hospital público, el ejercicio privado, las clínicas privadas, el médico en el consultorio, las tarifas de las ARS, las AFP, que no se hablan de la seguridad social. Las AFP permiten prestar dinero para un programa de viviendas, pero no te prestan para una clínica renovar sus equipos y poder competir. Un hospital público, tú coges una ciudad de la salud monumental, que por cierto, le van a entregar el Hospital General a la Asociación Médica Dominicana, el que está inconcluso. El gobierno le va a entregar el que está haciendo José Ramón Brea, que no lo ha terminado, se lo van a entregar al Colegio Médico Dominicano. No sé si la medida es buena porque no la hemos analizado, pero me recuerdo del Hospital de los Billeteros. El tema es
que así como el Ramón de Lara y el Hospital Central no pasaron al sistema de salud como pasaron los de Seguro Social, debieron de pasar todos los hospitales del Estado al Sistema Nacional de Salud. Esos dos no, pero se le dio seguridad social a los militares. Yo confieso que no estoy muy claro. Vamos a darle la bienvenida al doctor Marcelo Puello, cirujano ortopédico, y vamos a ver cómo en una hora uno puede cubrir alguna de las inquietudes, doctor, interrogantes que tenemos. Juan, siempre he pensado, Lilia, que el país necesita los organismos de control. Tú tienes una superintendencia de bancos, una superintendencia de seguros, una superintendencia de comunicaciones que es Indotel. Y de valores. Vamos a preguntarle al doctor. Doctor, la superintendencia de salud, hay dos superintendencias, una de la seguridad social y el Ministerio de Salud Pública es la otra superintendencia que habilita, certifica y regula la salud. ¿Cómo funciona? Primero, el control de las organizaciones de salud en todos sus aspectos. Buen día. Gracias, doctor, por estar aquí. Buen día, don Julio. Siempre un honor poder estar aquí, sobre todo iniciando el año. Muchas felicidades a todos. Bueno, realmente el eje de la política de salud del Estado Dominicano es el Ministerio de Salud. Y es quien tiene que trazar las pautas y todo lo que tiene que ser la vigilancia de todos los temas de salud a nivel de la República Dominicana. Y el brazo ejecutor es entonces el Servicio Nacional de Salud, quien es el que da las prestaciones de salud directamente a través de los hospitales. Lo que es la superintendencia de riesgos laborales, son toda una serie de aparatos, de estamentos que tienen que ver con lo que es el ordenamiento de la Ley General de Salud. Pero el control, la supervisión, quien debe regularización y la regularización, las certificaciones de los centros tanto privados como públicos es del Ministerio de Salud. Ok, el Ministerio. ¿Y qué es lo que es la Superintendencia de la Seguridad Social? Tiene que ver con el cumplimiento de la ley y sobre todo organizar todos los estamentos que tienen que ver con la ley. Pero se ha querido poner como que está por encima. Pero de seguridad social. De seguridad no social. Está por encima el ministerio. No debe estar por encima. Ni está en contra. Ni estar en contra, debe ser su mejor aliado. Pero no tiene conflicto de que están revisando, supervisando la misma cosa. En cierto modo sí, pero vuelvo y reitero, la política la traza el ministerio. Ellos lo que tienen es que tienen que supervisar y regularizar el cumplimiento de la ley. Usted dijo una palabra. Quien regula, certifica, acredita traza la política. Y el otro es la ley. Exacto. Bien, ahora usted dijo, quien traza la política. ¿Quién traza una política de salud nacional? El Ministerio de También. Salud. El Ministerio de Bien, Salud. Doctor, ya está claro la cúpula. Terminando con la seguridad social, vamos ahora a la seguridad social. ¿Tiene sentido que el ministro de Trabajo sea el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social? En cierto modo sí, porque tiene que ver con todo lo que es la parte laboral, la empleomanía, tiene que ver con el cumplimiento de la ley, del estamento que tiene que ver con lo que es la ley de seguridad en términos de que es el conflicto que teníamos los ortopedas con riesgos laborales. Por esa vía sí, pero les recuerdo que es una mesa de trabajo, una comisión de trabajo. Bien. Doctor, hay una ley de seguridad, una ley de salud, que es la ley de salud pública, correcto, y que tiene que hacer cumplir salud pública, y una ley de seguridad social que hace cumplir el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y está bien claro, por ejemplo, salud pública es que dice cómo hacer quién debe ejercer la medicina, cuáles son los medicamentos que están aprobados para prescribirlo en República Dominicana. Está el Servicio Nacional de Salud, que es parte del ministerio, aunque se quiera crear como una tercera
fuerza. El Servicio Nacional de Salud está supeditada a la política nacional de salud, que son los hospitales. Es la parte operativa del Ministerio de Salud, en lo que es asistencia directa con el paciente. Bien. Queremos ahora ponerle el nombre de usuario, es paciente. Usted le ha dicho buen nombre. Usted le ha dicho usuario, le decimos cliente, ¿verdad, Lilian? También. Es el cliente. Sí. Ahora, hay una cosa para resumirle todo lo que hemos hablado hasta ahora. El Ministerio de Salud Pública traza la política y tiene que ver con el cumplimiento y asistencia de todos los pacientes, tanto en los hospitales, inclusive en la práctica de la medicina privada. Y tiene que ver con que se aplique la ley de seguridad social, pero el que no tiene seguridad social tiene que garantizarle servicio. sí. La CISARRIL tiene que ver con todo lo que es vamos para la seguridad social. En la seguridad social tenemos que la ley es la que hay que seguir. Puede que nos guste o no nos guste, pero los intereses, solamente modificando la ley que se está trabajando ahora, es que usted puede modificar. Los organismos son, arriba está Ministerio de Salud. En seguridad social está el Consejo Nacional de Salud. Y de ahí claro, para abajo, usted tiene CISARRIL. ¿Qué es CISARRIL? CISARRIL, como su nombre lo dice, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de seguridad social. ¿Qué quiere decir CISARRIL? Sistema Nacional de Seguridad Social. Bien. Y tiene que ver con el cumplimiento de la ley de seguridad social. ¿Qué es el tesorero de la seguridad social? El que maneja los recursos. Es decir, el que le cobra al Estado y a los contribuyentes y a las empresas y paga todo. Correcto. Ahora, ese dinero que entra cuando un patrono y un trabajador cogen un 18%, porque ahora la suma está en 18, ¿verdad? Más o menos. Y lo manda, ¿a dónde va ese dinero? A fondos de la nación. Eso va al fondo y la nación entonces se lo reparte, se lo da a la CISARRIL. Se los reparte equitativamente de acuerdo a las necesidades del cumplimiento de la misma ley. Pero eso ahí no tiene que ver salud pública. No, salud bien, pública no maneja esa parte. Muy bien. Salud pública maneja los recursos que le da Ese el es Estado el tesorero. a través de la ley de presupuesto Y es nacional. un delito no pagar a la tesorería. Es decir, las empresas están obligadas y el Estado está obligado a su aporte para SENASA y el subsidiado. Para el cumplimiento bien, de eso. Hasta ahora el Estado ha cumplido y hay mucha gente atrasada con el sector privado. Otro punto, ¿qué es el DIDA? La DIDA es la que tiene que ver con la calidad de la calidad de servicio dentro de esa ley de seguridad social. Pero la DIDA es una Zoila Martínez de salud, es decir, la defensora del pueblo. La mejor descripción usted la ha dado. Ese es quien debe vigilar y quien debe garantizar la calidad de esos servicios. Pero solamente defiende al usuario, no defiende al prestador de servicios. Debe vigilar y darle seguridad y debe cuidar al usuario, al paciente. ¿Qué es una ¿qué es una AFP? AFP es el fondo de pensión. El fondo de pensiones. Ese dinero fondo es solamente para las pensiones. Eso no tiene que ver con la salud. No. Ese es un fondo de pensiones. Solamente pensiones. Bien, que se descuente una parte de ese 18 para pensiones. Ahora, ¿qué es una ARL? La ARL nada más hay una sola, que es la que tiene que ver con riesgos laborales. ¿Puede hacerse otra privada o no es bueno? Entiendo que no debe ser. ¿Por qué eso ha funcionado, las ARL? Bueno, ha funcionado dentro del margen de que le da una calidad de atención y unos recursos de atención para los pacientes, para los pacientes cuando tienen accidentes dentro del ámbito laboral. Eso era lo que se llamaba cuando el seguro social, accidente del trabajo. Exactamente, exactamente. El único conflicto que tenemos, por ejemplo, los ortopedas, que ya se firmó un acuerdo, vamos a ver el cumplimiento de eso, es que ahí está donde no se deciden muchas veces. Llega un accidentado a un hospital, llega un accidentado a una emergencia y hasta que no se determina quién es el que va a pagar entre la prestadora de seguro o si es la ARL, queda el paciente con ahí vamos a llegar. Llega a una emergencia de una clínica, de una atención primaria, o una persona que se cortó en el trabajo con una botella de vidrio que él manejaba en una fábrica de refresco
llegó ahí. Lo cose Médico. en emergencia, en atención primaria. Le da unos puntos, le hace una radiografía, a ver si el hueso se perjudicó, el ligamento, y lo despacha. Esa factura, esa atención primaria, se la manda a la ARL porque fue trabajando o se la manda a la ARS. En el momento en que el paciente llegue y se hace la correcta intervención con el paciente desde el punto de vista del historial clínico, o sea, Sí. de cómo Fue trabajando. precisamente, entonces eso pertenece a riesgo laboral. Los gastos que se incurran en esa emergencia son exclusivamente pagados o deben de ser exclusivamente pagados por riesgo Una laboral. persona que a esta hora está llegando a su trabajo, las 8 menos 5, y en la Isabel Aguiar tiene un accidente y se fractura un brazo, yendo al trabajo, es un accidente del trabajo, Sí, señor. Todo lo que está dentro del marco relacionado con el en trabajo. la carga de trabajo, en el horario de trabajo, de llegada al trabajo o de salida al trabajo, independientemente de que ocurra también dentro del ámbito laboral, es riesgo laboral. Ok, si esa persona llega en la Isabel Aguiar a una atención primaria, o va al hospital Marcelino Vélez, o va al hospital Calventi a atenderlo, ese hospital le cobra o tiene que ofrecerle atención gratuita a ese ciudadano. En los hospitales del Estado Dominicano, llámese como se llame, sea del nuevo orden Sí. o del anterior orden, que ya entiendo que está todo unificado, debe dársele atención, tenga o no tenga seguro. Se le da Se atención. le ¿Y debe después dar quién atención, paga? debe estabilizarse. Luego de que se estabiliza el paciente, entonces Sí. buscamos quién va a pagar ese costo, ya sea a través de la seguridad Pero el social. hospital público puede cobrarle a una ARS o a una ARL. Un Sí, hospital. si está acreditado, Sí. si está normatizado, el concepto es Y que vamos, se le cobre ese vamos a costo. suponer que llegue emergencia, se estabiliza, se le hace radiografía, se le hace un estudio, una sonografía, se le hace una resonancia magnética, se lleva a cirugía, se le pone un clavo. Oiga bien, en ese hospital se pasa 3 o 4 días ahí o internado, hace una cuenta de $500,000 de pesos, para ponerle una cifra. Ese dinero se lo paga a la ARL o la ARS, después que se determine de quién es el paciente, al hospital. Tiene que pagárselo el prestador de servicios, sea Bien. ARL o ARS. Ok, ese hospital que el gobierno paga los sueldos a los cirujanos, paga la luz, paga los equipos, los compra, los renueva. ¿Cómo se distribuye ese dinero? ¿Cuánto de ese $500,000 es del Estado, es de los médicos, es del cirujano, es de la imagen? ¿Cómo se distribuye? Se supone que Si es en el hospital Marcelino Vélez, el costo operativo está muy claro. ¿cómo es? El 10% de ese dinero debe ir a un fondo que se reparte cada 6 meses, que es un fondo de bonificación para todo el personal. Incluyendo los cirujanos. Toda la Incluyendo los cirujanos. toda la Perdóneme, empleomanía. aunque la cirugía esté en la tarifa de $100,000 pesos, Sí, le dan el 10 solamente para el grupo entero. para toda la empleomanía, equitativamente a toda la empleomanía del hospital. Siga diciendo, eso es el 10. El resto, El resto, el costo operativo, el porcentaje que le cuesta al laboratorio, el porcentaje que le cuesta a la analítica, pero eso se hace a través de la administración del pero eso va al hospital, el 90. Ese dinero va debe ir al hospital. Entiendo que ahora va al servicio al Servicio Nacional de Salud y Si esa lo persona pasa. no tiene seguro, ¿qué hace? Si ese paciente no tiene seguro, es un subsidiado por el Estado Dominicano. Bien, Y ahí ese es el problema, que entonces jugamos a que el dinero, a que el financiamiento de ese paciente que no tiene seguro de ningún tipo, entonces entendemos que el hospital, como le da servicio a las ARS, debe manejar un flujo de dinero para cubrir ese gasto. Vamos a hacer... Que muchas veces ese gasto está por encima de lo que el hospital está generando. Y ahí es que viene el problema de endeudamiento de los hospitales. Todos los que estamos aquí, todos, somos usuarios de salud. Pero hay algunos que somos más usuarios que otros, dependiendo de la edad. Correcto. Juan, ¿qué se te ocurre preguntarle al doctor? Justamente
cuando uno no tiene seguro, porque, por ejemplo, en mi caso, soy pensionado, pero automáticamente se me suspendió el seguro. Entonces, cuando uno más lo necesita. Eso no pasa al servicio al SENASA. No, SENASA tiene que estar produciendo. El pensionado se queda con una pensión sin salud. Automáticamente, si no trabaja, si no está en nómina, queda sin seguro. Pero está en la nómina del fondo de pensiones, ya sea estatal o privado, a través del fondo de pensiones, y debe tener un seguro subsidiado. Pero entonces eso va a depender, según se explica, porque el Poder Ejecutivo emita un decreto autorizando que lo incorporen, pero eso se lleva años. ¿Pero en cada individuo o todos? Agrupan básicamente por el nivel de ingreso. Eso es otra cosa, porque debe automáticamente, si está pensionado, debe pasar al subsidiado. Al subsidiado. Lo que sucede es que el subsidiado solo le cubre 100% en los hospitales del Estado, en los hospitales públicos. No le va a cubrir en las consultas de las clínicas, de los centros privados, y entonces tendría que pagar como privado. Pero no se tiene ni Pero siquiera sí para los le hospitales cubre en públicos. los hospitales. Pero ni siquiera para los hospitales públicos tiene documentos para decir yo soy subsidiado. Es decir, no tiene, está. Habría que ver fuera. quién es su pagador como pensionado entonces. La dirección de pensiones. Que tiene que tener una pregunta. Lilian tiene familiares que han tenido que usar atenciones especiales para pacientes con diagnósticos. A ustedes no les gusta que digan catastróficos, sino que digan costosos. Pero ella quiere preguntar algo sobre eso. Doctor, en el caso de un paciente que llega a un centro de salud público y simplemente llegan al quirófano, operan al paciente y el paciente en ese quirófano coge una bacteria. Los familiares, a partir de ahí, ¿tienen que pagarle al centro la asistencia clínica? Mira, hay procedimientos que todo procedimiento quirúrgico conlleva a un margen de complicaciones, que muchas veces se confunde el término de mala práctica con iatrogenia. Con complicaciones. Con complicaciones. Todo lo que tiene que... Diga lo que es iatrogenia, doctor. Iatrogenia es todas las complicaciones que pueden sobrevenirle por un procedimiento X. Ok. Una medicina puede ser iatrogénica, es decir, te puede hacer más daño que bien. Si el paciente hace una anafilaxia en ese momento... Un médico que te pone un tratamiento puede que te haga más daño por error, pero ¿eso es mala práctica o es iatrogenia? Si se establece que es una anafilaxia... ¿Qué es anafilaxia, doctor? Anafilaxia es una reacción alérgica a una sustancia determinada por el paciente. Bien. Si el paciente nunca ha hecho una reacción, no es una mala práctica, así se determina como una iatrogenia. Ahora, si yo tengo conocimientos de que ese paciente no debe usar ese medicamento, o de que lo que yo le voy a darle tratamiento, yo no lo conozco, yo no lo domino y lo utilizo, entonces es una mala práctica. Y si ese médico se demuestra que siendo un médico endocrinólogo no está al día en todos los nuevos tratamientos de endocrinología, ¿es mala práctica? Entiendo que la actualización del médico. La actualización es parte de lo que tenemos que tener de manera personal cada profesional y cada médico. Cada médico. Ahora bien, si yo no estoy actualizado... Ya legalizaron la actualización. El médico debe de actualizar. Eso está dentro de la ley que crea el colegio médico. Ah, ya. Eso está dentro de la ley que crea la colegiación. En el caso de lo que pregunta Lilian, llegó el paciente, lo operan de la cadera y en la sala de operaciones hay una bacteria que le crea una septicemia, es decir, una infección en la sangre a ese paciente, porque en el hospital había una infección. ¿Cuál es el futuro de la operación en adelante con los gastos que eso ocurran? Tiene varias partes, qué bueno que me hace esa pregunta de esa manera. Número uno, nosotros de por sí, dentro del cuerpo, o sea, la piel de por sí tiene un comensal, una bacteria, que es el estafilococo. Pero fuera es de un ahí, huésped común. Un huésped común. Todos tenemos estafilococo. Todos tenemos estafilococo en la piel.
Y la primera línea de defensa del organismo es la piel justamente. Ahora bien, ahí vamos. No sé el caso, pero un caso que nos preocupa muchísimo a los que hacemos cirugía, y es el paciente de edad que llega con una fractura de cadera, por ejemplo, que es un paciente que debe operarse de inmediato, y sobre todo si es un paciente de edad. Lo correcto y lo que siempre queremos es que el paciente llegue, prepararlo en las próximas 4 a 6 horas y poder operarlo de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso sucede y cuando conseguimos poder operarlo en ese tiempo, el paciente de edad no registra la fractura, vamos a decirlo así, no registra la fractura, y usted lo opera y al otro día lo puede parar y ponerlo a caminar, y el paciente se evita una neumonía, que es lo que nos mata a esos pacientes. Nos evita que si no lo podemos operar en ese margen de tiempo, van a ocurrir 24, 48, 72 horas. Cuando pasan 72 horas dentro del hospital o dentro del centro médico privado, cambia la flora bacteriana del paciente, y ya no es la mía, es la del centro, y ahí vienen las predisposiciones a infecciones. Y por eso los cirujanos ortopedas, cuando tenemos pacientes de edad con fractura o cualquier de otra índole, queremos operarlo lo más pronto posible. Y el centro no es aséptico. Y el centro no es aséptico. Sí, pero en los centros médicos y en los centros hospitalarios, lo que llega aquí es enfermos. Sí. Y los pacientes nuestros no son enfermos, son pacientes por lo regular sanos que han tenido un accidente o han tenido una fractura. Pero siempre pasa esa parte y hay esa confusión y se cree que es culpa del cirujano, culpa del equipo. No significa, es decir, espérate, que haya protocolos. Doctor, perdón. Quiere decir que ese paciente que llega sano, que un motor le dio un golpe y que se fracturó la cadera, lo operan y lo ponen en una sala de ortopedia, y al lado hay un hombre con una osteomielitis vieja, infecciosa, ¿ese puede enfermar al sano? Claro que lo puede enfermar. Ahora, lo que yo no puedo permitir que me lo pongan ahí. Como tampoco como cirujano puedo permitir que mi paciente entre a un quirófano donde hace media hora se opera un acceso, un proceso infeccioso. ¿Y quién tiene el control? Para eso hay protocolo. Hospital. Para eso hay protocolo y que el cirujano tiene que hacer respetar. O sea, en esa mesa hay que hacerle un tratamiento. Si yo voy a operar un paciente X, yo tengo que vigilar y preguntar, ¿qué operaron aquí antes? De yo llegar. Ahí se hizo una uña encarnada, ahí se hizo una liposucción. Sí, pero eso esa sala se lava, esa sala se limpia, se echan antisépticos para prevenir esas cosas. Ahora, independientemente de eso, si se operó, inclusive en la mañana y yo voy a operar en la tarde, un acceso, una cirugía contaminada, una cirugía infectada, yo no debo meter mi paciente. Entonces sí, yo soy culpable. Las salas de operaciones especializadas no son por volumen, sino para evitar eso. Bueno, cuando tú dices esa de ortopedia, esa de neurocirugía. Por ejemplo, en centros especializados, tú puedes jugar si tienes la cantidad de salas para eso. Ahora, si tú lo que tienes son 2 quirófanos, tú vas a operar de todo. Ahora, yo como cirujano tengo que vigilar donde voy a operar, que sobre todo si voy a hacer una cirugía de reemplazo articular. Porque en mi especialidad, en ortopedia y traumatología, las infecciones es nuestro principal temor. Enemigo. ¿Por qué? Porque cuando el hueso se infecta, es por mucho y por mucho largo tiempo para poder revertir 100% esa infección. Y los márgenes y cuidados que deben de haber somos muy exigentes en ese sentido. Por ejemplo, como jefe del team de cirugía, el cirujano principal, que va a trabajar con 1, 2 ayudantes y hasta 3 ayudantes, que pueden ser o especialistas igual o ayudantes, médicos generales con entrenamiento como ayudantes, uno tiene que vigilar hasta el lavado, la manera en que se lavan y sobre todo a la hora de vestir el paciente. Yo tengo uno de mis profesores muy querido, que una de las exigencias, él se vestía de último, vigilando que cada quien cómo se lavaba y cómo se vestía, para justamente bajar el mínimo los márgenes de errores que puedan predisponer a una infección. Doctor, la experiencia que se tiene cuando, en algunas veces, no sé si ha cambiado, en el Darío Contreras, cuando van a operar o a imputar una pierna, usted tiene que comprar tales y tales materiales ortopédicos. La pregunta es,
¿Tiene el país control de la calidad de esos materiales ortopédicos? Mira, yo he sido una de las personas que más ha criticado el problema de la cantidad de empresas que están comercializando materiales de osteosíntesis en nuestro país, por la mala calidad y por la procedencia que no sabemos de dónde están viniendo. En la India, en China, en Estados Unidos, en Brasil, hay muy buenas compañías y muy buenas empresas con márgenes de calidad que son incuestionables, pero también nos llegan con márgenes de cuestionamiento muy grandes. Por ejemplo, aquí hemos tenido casas comerciales que de repente aparecen, traen un sinnúmero de instrumentales y de prótesis y de repente se desaparecen. Lamentablemente la experiencia nos ha permitido poder mantener un sesgo de qué pongo y qué no pongo, y a quién le pongo desde el punto de vista, cuando digo a quién le pongo, me refiero a qué casa comercial le acepto o no un material. ¿No debería Salud Pública de determinar esas bueno, empresas? DIGEMAT es la que se encarga, a través del Ministerio de Salud Pública, que se encarga de la vigilancia, de la aprobación y del seguimiento a esos DIGEMAT, DIGEMAT, Dirección de Drogas y Farmacia, y es la que tiene que ver con esa vigilancia, que de hecho Karina Mena hizo un trabajo enorme en ese sentido, porque antes de ella, eso era, no había esa, por ejemplo, en la parte nuestra de vigilancia de los implantes ortopédicos, prácticamente no existía. Esa dirección, que antes era la Dirección de Drogas y Farmacia, correcto, se ocupaba básicamente de que un laboratorio traía un producto o lo fabricaba aquí, y ese producto ellos exigían una serie de requisitos para exhibirlo. Te pedía primero un certificado de venta libre en el país de origen. Es decir, nosotros queremos un certificado que diga que en Guatemala, donde se fabricó, o en Italia, se vende libremente. Número uno. Número dos, consíganos un análisis cualitativo, es decir, qué tiene, y cuantitativo, y cuántos miligramos o unidades tiene de los productos que lo componen, y van dos. Tres, denos el método de análisis para poder nosotros investigar si lo que ustedes me están diciendo es así. Cuando esas cosas se logran, entonces en el país de origen se legaliza. Correcto. Y se dice, el ministerio lo legaliza. Cuando lo lleva al ministerio, lo llevan entonces al consulado. El consulado dice, sí, eso es una autoridad competente del país que estoy. Entonces eso viene aquí, llega. Ahora, Salud Pública no recibe ese papel. Tiene que ir a Cancillería que diga que ese cónsul estaba autorizado para decir que era de ese país. Y ya legalizado por Cancillería, entonces va a Salud Pública. Salud Pública lo ve, lo revisa, pide unas muestras, lo lleva a el laboratorio de ellos e investigan. Dos preguntas. Eso se hizo y se autoriza. Mire, ahí tiene su certificado, ese producto se puede usar en República Dominicana y prescribir según, tiene que tener el envase en español, la literatura en español, todo. Bien, ahora, cuando esos productos vuelven al país, cada vez que vuelvan, es decir, compran 5,000 unidades, las siguientes 10, después, todos los meses llega, hacen el mismo proceso. Hay que tomar una muestra de cada embarque que llega al país. De cada lote. De cada lote se debe tomar una muestra y debe analizarlo antes de retirarlo de la aduana. Y debe analizarlo. Por lo menos antes de salir al mercado, debe ser analizado. Y si, por ejemplo, los hindúes descubren un producto para el cáncer de seno, o un antídoto, cualquier pendeja, una vacuna urgente, y no da tiempo de llenar todo eso, ¿qué mecanismo usa Salud Pública para autorizar traer ese producto de emergencia? Es que en la parte de las vacunas no se utiliza ninguna vacuna si no está sometida a escrutinio por las instancias mundiales como la OMS, la Oficina Panamericana de la Salud. No se puede colocar ninguna vacuna, salvo que sea en un proceso de investigación que es muy selectivo y que nosotros en el país no lo hacemos. ¿Qué es osteosíntesis? Ortesis, ¿es que usted dice? Y
prótesis, la diferencia entre Ok, las tres. empezando con osteosíntesis. Osteosíntesis es todo material, placa, tornillo, que se le coloque a un paciente para poder corregir, alinear y fijar una fractura, ¿Removible o no? que se puede quedar o permanentemente o debe retirarse en un margen de tiempo en que consolide la fractura y se le da un margen de tiempo de un año y medio, y debe retirarse dependiendo del lugar donde se coloque ese material de osteosíntesis. El término de prótesis es lo que utilizamos para las artroplastías, el material de osteosíntesis que se coloca para sustituir una rodilla, sustituir una cadera, sustituir un hombro, que son las articulaciones más grandes que más se operan. Y el material de ortesis es lo que utilizamos o para sustituir un miembro que ha sido amputado o para estabilizar una articulación o estabilizar un miembro de manera externa, que son diferentes a las prótesis. Se cree que las prótesis que utilizan los pacientes amputados son las que se le colocan en las articulaciones. No, esos son ortesis, que van a ayudar a, luego de amputar ese miembro, a que el paciente pueda deambular o pueda utilizar el miembro superior en caso como sustituto. Doctor, se ha considerado, y las estadísticas están ahí, de que el país es uno de donde se produce mayor cantidad de accidentes automovilísticos. Esto implica que ingresan mayor cantidad de pacientes que necesitan asistencia. Si fallece la persona, bueno, pues ya ahí terminó, pero desgraciadamente cuando queda vivo es un proceso largo y caro el que debe de asumir básicamente los hospitales públicos donde van la mayoría. Esto implica, podría ser, el presupuesto de salud pública se distribuye dependiendo de la cantidad de personas afectadas y los que más lo necesitan. Mira, básicamente la carga fija de los hospitales es a través de la ley de presupuesto. El presupuesto se lo da al Servicio Nacional de Salud y el Servicio Nacional de Salud se lo reparte a los hospitales. En el año 2016, justamente en una entrevista que me hicieron, yo di la voz de alerta en ese sentido, cuando empezamos a ver los márgenes y las cantidades de accidentes de tránsito que estamos manejando en el país. Y decía, y lo recuerdo como hoy, donde yo decía que la cantidad de accidentes de tránsito que estaban ocurriendo en nuestro país estaban cargándole una cantidad económica y una carga económica, no tan solo al Ministerio de Salud Pública de los hospitales, sino a la misma economía nacional. Y eso no se toca. Ahora, sí estamos viendo cómo las estadísticas nos están dando en la cara y se ha tenido que crear una ley de seguridad vial para tratar de contrarrestar y empezar a educar para minimizar esos accidentes de tránsito. Pero el costo económico en salud es muy alto en ese sentido. Cuando ese accidentado es la cabeza de la familia, es una carga económica para la familia y para la misma sociedad. Y muchas veces quedan con lesiones permanentes, que ahí viene el problema de que quedan sin cobertura médica, porque en el primer accidente agotan la cobertura del año entero. Y el costo económico, vuelvo y te digo, en este momento es incalculable. Y es más fácil, y sobre todo, que cuando se empezó a poner de moda el motoconcho, y muchos de nuestros agricultores se le hacía más fácil y económico dedicarse a taxiar con un motor que hacer una jornada de trabajo, y eso implica que otra parte de la sociedad sea la que esté manejando esos recursos. Eso que ha llevado a que ha aumentado la cantidad del parque vehicular de motores de 2 ruedas, haciendo de transporte y haciendo inclusive hasta de transporte de carga, porque usted más tiene que pararse en una esquina y le aseguro que en menos de 5 minutos le pasa a alguien con un tanque de gas cargándolo en un motor. O sea, una bomba de tiempo transitando en la carretera, aparte de las que andan en los vehículos. Entonces, esos motores muchas veces entran, pagan sus impuestos, pero no hay un seguro que vaya destinado a la cobertura de un accidente de tránsito, como ocurre en otros países como Colombia, por ejemplo, que usted compra un motor, usted tiene que pagar un seguro aparte de su seguro de médico, usted tiene que pagar un seguro contra accidente de tránsito. Igual que cuando sale y compra un vehículo de 4 ruedas, tiene que pagar una prima aparte,
solamente para esa cobertura. Nosotros en ese sentido estamos desprotegidos y por eso el costo económico y por eso el endeudamiento de la mayoría de nuestros hospitales, porque el costo operacional no está acorde con el presupuesto que se le está dando, independientemente de los costos, de lo que genera a cobro a las aseguradoras. Doctor, vimos un caso en el cual una persona tiene una fractura, le dan una indicación, va a su ARS, pide la autorización para la compra de los materiales. Yo pensaba que... Y entonces la ARS lo pone en lo que es una especie de portal transaccional, donde los proveedores le indican lo que tienen y el precio que se los proporciona. Por lógica, la ARS elige el más barato, pero el paciente no es deliberativo en cuanto a decir, no, yo no quiero, yo quiero que ustedes me cubran porque este es de mayor calidad, y a veces ni siquiera tiene el conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede proteger en la actualidad un paciente de que la ARS decida qué es lo que le va a poner en función de sus intereses y de su economía, y no en cuanto a lo que es la conveniencia para esa persona que está necesitando ese material? Lo primero es que el paciente tiene el derecho a solicitar el material que él entiende y que su médico de cabecera le proporcione la calidad del asesoramiento en cuanto a cuál es el implante que le conviene y por qué le conviene. Porque muchas veces no es el implante que yo quiero colocarle a la fractura, sino lo que la fractura me está pidiendo en el acto quirúrgico. Entonces, si yo no educo al paciente de qué es lo que mejor le conviene, el paciente sencillamente va a perder ese derecho, porque muchas de las ARS lo que hacen es que, como tú lo acabas de mencionar, y es así, compra al suplidor que mejor precio le da, pero muchas veces la calidad en cuanto al material no es la mejor. Entonces el médico como cirujano, como responsable de la salud de ese paciente, es quien debe seleccionar y debe inclusive replicarle a la aseguradora si ese implante no le conviene. Y ahí entra otra cosa. Aquí tenemos casas comerciales que tienen líneas norteamericanas, europeas e hindúes de muy buena calidad. De muy buena calidad y de muy buenas prestaciones a nivel mundial, pero la contraparte nacional muchas veces no trae lo que está más adecuado, sino que se va por los más económicos. Y entonces muchas veces, si usted no es lo suficientemente juicioso, inclusive puede entrar a un procedimiento creyendo que tiene un implante X y le salen con otro. Usted tiene que, como cirujano, mi consejo a los cirujanos nuevos y que están ejerciendo actualmente es, usted tiene que revisar antes de entrar hacia el quirófano y mucho antes de coger el bisturí en la mano, déjame ver con qué yo cuento, porque se cuecen habas. Bien. La semana pasada me llegó un paciente y se le solicitó un implante X y me llegó el implante X, pero cuando me llaman de la comercializadora a la cual la seguro le pagó, usted es el doctor fulano, sí, a su orden. Mire, que nosotros tenemos una cirugía con ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? No, nosotros somos fulanos de tal. Digo, mira, yo tengo 20 años como cirujano y yo nunca lo había ido a ustedes. ¿Dónde ustedes están? Nosotros estamos en el interior. Le está diciendo, mire, yo lo lamento. Mira, paciente, mira, a tu seguro te autorizó tal material. Yo no conozco esa casa comercial, yo no te puedo operar con ese material. Él sencillamente fue y se le cambió al que se le había indicado. Lilian. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta de paciente. La tecnología ya permite nuevas herramientas para retirar un yeso, porque yo casi pierdo el juicio cuando me iban a retirar un yeso. Dígame, doctor, deme esperanza. Eso depende de qué yeso se utilice, si es yeso convencional o yeso de fibra. Ahora, lo que normalmente utilizamos es una sierra oscilante. Oh, yo me morí, doctor. Okay. La sierra oscilante, como su nombre lo indica, no gira, oscila. Claro, si yo se la coloco y se la dejo en un solo punto, la corta. Pero si yo la toco, al momento de retirarle yeso, no debe cortarla, número uno. Número dos, antes de eso yo tengo que mostrarle, mire, esto no la va a cortar. Y encima de eso hay unas
hay una especie de reglas especiales que se colocan debajo del yeso, entre el yeso y la piel, Ajá. que por si de alguna razón yo, en vez de tocar la piel, lo que hago es que toco ese protector para no tocarle la piel. O sea, y hay cortadores manuales, en caso de que el paciente le tenga terror o que molesta, entonces se hace de manera manual. Sí, doctor, bien, díganos algo. ¿Cuál es en el caso de una prótesis, qué tiempo se supone que eso se queda para toda la vida? ¿O hay un promedio de vida en el cual eso tiene que ser sustituido? ¿O hay algo, un sonido, una sensación, o algo que haga doctor, que la gente tenga que preocuparse por cambiar la prótesis? Ok, voy con los dos. Mira, las prótesis caderas, rodillas, que son las que más se utilizan, y hombro, generalmente las de hombro pueden durar 20, 25 años porque no implica carga de peso, salvo que el paciente haga determinado desempeño. En el caso de cadera y rodilla, normalmente está destinado para la sustitución en caso de daño articular por artritis o por artrosis o por fractura. Generalmente por fractura lo colocamos en pacientes jóvenes. Y estimamos que un paciente joven se le explica que no debe hacer ejercicio de competición, de carga. Entonces esa prótesis debe durar entre 10 y 15 años. Bien, doctor, sobre prótesis en las diferentes articulaciones, yo creo que el tema amerita un programa completo sobre prótesis. ¿Cuándo? Porque están desde la selección de la prótesis, el suplidor, los comentarios que hay de ciertas indicaciones, pero en la medicina moderna es uno de los mejores avances. Desapareció aquella persona que se fracturó la cadera y se quedó en su casa en una cama con escala de posición y muchísimas cosas. Ya ustedes han logrado un avance inconmensurable, no se puede medir. Sin embargo, estos 20 minutos que nos quedan, nosotros tenemos una serie de preguntas, aprovechando no la experiencia del cirujano ortopedista, especialista en prótesis, que por cierto también es una especialidad. El que hace tomillón, el que hace rodilla, el que hace cadera, el que hace radio y cúbito, el que hace mano, el que hace hombro, todo eso, tobillo, todo eso se ha subespecializado. Algunos hacen 2 y 3, pero de eso vamos a hablar luego. Doctor, ¿quién pone las tarifas en la seguridad social? El que dice, porque hay mucha confusión. Por ejemplo, un médico dice, yo cobro por una consulta con un electrocardiograma, un cardiólogo, 5,000 pesos, o 2,000 pesos, o 3,000 pesos. Un ortopedista que su especialidad es operar, dice, sí, pero yo también doy consulta y mi consulta vale 1,000 pesos. Esa es una cosa, ese es el precio del profesional a su trabajo, que tiene la libertad de poner su precio y el paciente de elegirlo o no elegirlo. Ahora, las coberturas de seguro que se dividen básicamente en 3 áreas. Número 1, el paciente que elige su médico y que el médico recibe o no seguros. Un seguro como Humano, como Universal, como Palic, paga por una consulta X 800 pesos especializada. ¿Qué es el copago? Cuando se establece, o sea, cuando un seguro me acepta como te acepta como prestador, se firma un contrato donde dice, yo te voy a pagar X cantidad por cada consulta, cada paciente que tú me ves, y eso lleva un librito donde están los procedimientos de esa especialidad. El copago es que el seguro te va a pagar un margen que va de 70 a 80% de esa consulta, y el copago es lo que el paciente debe pagar en efectivo al momento de esa consulta, que esa cantidad, aunque hay una especie de pacto entre los médicos y la aseguradora, no se cumple así 100%. Se le dice al paciente antes de la consulta,
cuánto debe pagar de copago y cuánto el seguro va a cubrir. Correctamente. Es obligación. Es que es obligatorio solicitar la cobertura Pero de esa consulta. usted sabe que respuestas traen nuevas interrogantes. Sí. Usted dijo, cuando el médico pacta con la ARS y le dice, yo quiero darte servicios de ortopedia. Entonces se sientan y te dicen, mira, tú estás habilitado por nosotros y nosotros te vamos a pagar por una consulta tanto, por una prótesis tanto, por una cirugía sin prótesis tanto. Te dan una tarifa al acuerdo. Pero entonces yo me encuentro que en un país donde ya hay 6 millones de personas bajo seguridad social, yo me encuentro ahora que un médico se gradúa de doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le entregan un diploma. En ese momento ese diploma, 28 de octubre, aniversario de la universidad, no puede ejercer. Pero va a salud pública con su título certificado por el Ministerio de Medicina y le dice, sí, ¿usted quiere hacer pasantías? Sí, la quiero hacer. ¿Dónde la quiere hacer? En la capital, cerca de mi casa. No, nosotros tenemos aquí varios sistemas de pasantía. Uno que es pagado, salud pública te paga para que vayas a Pedernales a estar en el hospital allá un año. Otro es, estás en un hospital aquí en la capital en que te aceptan que con una certificación de que el hospital supervisa tu pasantía, o puedes ir hasta un centro de atención primaria autorizado por salud pública. Ya tiene dos cosas. Cuando termina, pues ya tiene pasantía. Ese título y esa pasantía va al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y solicita el exequatur, no el exequatro, el exequatur, y ese exequatur, cuando el presidente lo firma, le autoriza a ejercer la medicina en el territorio nacional. Primera pregunta, esa persona con título, pasantía y exequatur, ¿qué tipo de paciente le puede poner la mano y atender? Solamente medicina general. ¿Qué es medicina general? Procesos gripales, tomar la presión, trabajar en una emergencia bajo la supervisión de médicos especialistas, poner un consultorio, por ejemplo, de medicina general donde puede tratar. Entonces, si va a una universidad que hace posgrado o va a un hospital autorizado, al hospital de Herrera, y dice, aquí hay una unidad de un posgrado, en que aquí hay medicina familiar, medicina, ginecología, obstetricia, cardiología y medicina interna. O pediatría. Entonces, ¿cuántos años tiene que hacer para ese posgrado? Dependiendo de la especialidad va a ser. ¿Entre qué? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Entre dos? Primero, para tener derecho a entrar a hacer un posgrado, sí, tiene que haber hecho la pasantía. Y ya tiene los 3 papeles. Entonces, primero tiene que ir a un concurso, sí, donde debe sacar una nota y luego competir con le dan un examen de admisión. Tiene que tener un examen general de admisión de medicina general y luego va a una entrevista. Además de que ya la universidad lo graduó como médico. Entonces va a una entrevista a la escuela donde él quiere concursar para hacer la especialidad. Okay. ¿Y en esa entrevista? Sí, en esa entrevista va a competir con otros médicos y las mejores notas son las que pasan. Y una vez entra al posgrado, dependiendo del tipo de posgrado que sea, va a durar. Vamos a suponer que 100 apliquen y solamente 50 el hospital nada más tiene cabida para 50. Solamente entran 50. Los otros 50 tienen que seguir dando turno. Tienen que esperar el año próximo o tratar de ir a otro lugar. O ir fuera del país. Ya ese médico con título, exequatur, pasantía, exequatur y la especialidad, ya tiene esa cosa. Entonces él quiere dar servicio a una ARS, que puede ser la del Estado, que es SENASA subsidiado y contributivo, o a una privada.
tiene que decir yo quiero y entonces afiliarse a esa ARS. Solicita la afiliación, pero eso no significa que te van a aceptar. Te van a revisar tus papeles, te van a ver dónde tú vas a ejercer, y si ya tienen cobertura suficiente de médicos en esa zona, lamentablemente no te van a aceptar. Doctor, todas esas preguntas fueron una emboscada, no a usted, sino al sistema. Es decir, quiere decir que a quien aquí dice quién va a ejercer el ARS. Bueno, desde el punto de vista privado, si tú quieres trabajar con una ARS, sí. Ahora, pero te limita mucho. Lo que pasa es que por ejemplo, en el caso suyo, que ya usted usted está especializado en cadera, vamos a suponer, o en el caso suyo, que se graduó en la universidad, hizo pasantía, le dieron el S4, hizo la especialidad, se fue fuera, hizo otra especialidad, fue a la ARS. Yo no quiero ARS. El campo de acción suyo es muy pequeño. Lo que pasa es que la carnada es al médico recién graduado, sí, y que tiene que generar dinero para el préstamo que cogió para poder comprar, sí, un espacio en un centro privado, sí, o si consiguió en un centro público que donde solamente va a tener un sueldo. Es que si te afilias a mí vas a tener un volumen de pacientes, pero el volumen de pacientes es a base de trabajo y tiempo que tú lo vas a hacer. Es mentira que el seguro te va a mandar 10 pacientes todos los días. Esos 10 pacientes tú te los vas a ganar en base a cumplimiento de horario y a calidad del servicio que das. Entonces el médico dominicano, para comprar un carro, un apartamento o un consultorio, solamente tiene 3 caminos. Ok, en el consultorio, correcto, un hospital público que él concurse para ser médico ayudante de ortopedia, correcto, y una atención primaria que le pague un sueldo y le dé un incentivo. Esos son los caminos de un profesional de la medicina. Esos son los únicos caminos. Únicos caminos. Únicos caminos. Algunos se dedican a la medicina privada y dicen, yo no voy a trabajar con seguro. Ese yo quiero hablar. Por ejemplo, entonces, Pedro Ureña te dice, yo no tengo tiempo para poner todos los stents que yo tengo que poner. No me interesa seguro, yo te doy la factura y tú vas a tu seguro, y si ellos quieren pagarte una parte, que te lo paguen. Pero no, yo no voy a bregar con papeles. Porque Pedro se especializó, se sentó a trabajar, hizo un horario de cumplimiento y creó un nombre. Usted puede decir, yo como ortopedista, cirujano de prótesis, no voy ahí a seguro. Yo pongo tu prótesis, te vale $1.000.000 pesos, $500.000, esa es la factura, vaya a su compañía de seguro y entiéndase con ella. ¿Se puede? Se puede y se hace. Y peor que eso, sí, peor que eso. Sí. Los seguros saben que la mayoría de los médicos dominicanos, incluyéndome a mí, le cobramos un copago por encima de lo que ellos están establecidos, porque ellos saben que lo que están pagando es irrisorio. Copago es lo que paga adicional a lo que vale. Lo que paga adicional. Es decir, lo que yo cobro menos lo que me paga la compañía de seguro. Es el copago. Ahora, ¿qué es? Esto es copago. ¿Qué es el per cápita? No el cápita, no, el per cápita. Eso es lo que tiene que pagarle ¿cómo se dice? El empleador a la tesorería. No, lo que yo me refiero a lo siguiente. Así como hay el afiliado que tiene una tarifa en una atención primaria que paga 300 pesos por una consulta pediátrica, de los cuales el centro de atención recibe 270 pesos. Puede que la ley prevea que ese centro dice, mire, no te vamos a pagar la consulta, te vamos a entregar 5.000 familias para que le dé servicio a los 5.000 por persona, vaya o no vayan. Eso es per cápita. Eso es, vamos a decir, un combo en buen dominicano. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, es bueno cuando tú no pierdes, pero cuando los costos operacionales están por encima, es malo. Es bueno si tú vas a recibir 50 familias, o sea, el dinero por 50 familias, pero tú nada más estás atendiendo 15. No, yo me refiero a lo siguiente. Centro de atención primaria. En ese centro de atención primaria están las 4 consultas básicas, ¿verdad? Correcto. Medicina familiar, pediatría, ginecología obstetricia y medicina interna. Medicina interna. Están ahí los 4. Un laboratorio que hace la rutina y las principales pruebas, un rayo X, una sonografía y una mamografía. Tiene esa estructura. Uno va y le dice,
yo no quiero negociar por consulta, quiero negociar por cápita. Dice, bueno, te voy a entregar 10 cuadras de Herrera, o te voy a entregar la Marina de Guerra, o un 50% de los 11.000 miembros de la Marina o de los 33.000 miembros del Ejército, con sus familias, que multiplicado por 4 miembros son, vamos a suponer que te entreguen 10.000 personas. 10.000 personas. Entonces, tú me vas a dar, espérate, ¿qué le voy a dar a esa persona? A esa persona le voy a dar consulta, le voy a dar lo que tengo, laboratorio, imágenes, pero también le voy a dar otra cosa, le voy a dar medicina, oiga bien, y el paciente, no, internamiento no, atención primaria, bueno, atención primaria, perdón. Entonces, esa persona llega y cuando se va es hipertenso, mire, ahí hay 30 días de antihipertensivo, de diurético, está a la mujer embarazada y tiene 6 meses del prenatal, pero tiene que buscarlo mensual por si tiene un aborto, ahí tiene eso, y tiene el diabético y el epiléptico su medicamento mensual. Eso te doy, vamos a suponer, 60 pesos mensuales por cada uno, pero no van a venir los 5.000. A eso me refiero. Mientras... Pero no se ha establecido todavía, la ley lo permite hoy, pero todavía no se estableció ninguno. No hay un índice de cuánto es lo bueno para los tres, para la ARS, para la atención primaria y para el paciente. Para la ARS que no tenga que pagarle a ninguno y que reciba, ese es lo bueno, que siga recibiendo el dinero del seguro, del prestador, sí. Que si me dan 10.000 personas, yo mensualmente no solamente vea 5. No vea ninguno. Y o ya. vea 5. Sí. Y para el paciente, el 100% de la cobertura de su tratamiento mensual, que es la otra parte. Hay un conflicto de intereses, doctor. Pero de los tres. Bueno, el médico quiere que el cápita sea alto. Exacto. Que me dé 100 Por eso pesos. le digo que no hay manera de que funcione y que todo el mundo esté Entonces contento. vamos a tener siempre. Ahora, el paciente va y resulta que dice, pero espérese, usted tiene una artritis que tiene que ir al ortopeda a una consulta que no es de aquí. Entonces ya ese ortopeda le cobra el seguro, ¿verdad? Porque no es del centro. Correcto. Si fuera del centro. O si tiene, usted se lo manda al traumatológico y el traumatológico le hace una cirugía a ese paciente. Ya ese se entiende con la ARS aparte. Correcto. Que no tiene que ver con el cápita ni nada de eso. No, porque ahí el ya médico, salió del área. Ahí el médico no cobra nada más que el 10% de beneficio que se le reparte cada 6 meses. Okay. Pero solamente ahí. Sí. Pero recibe sí su honorario, pero puede ir a una clínica privada. Entonces, ahí es que viene. Yo como médico, lo ideal, lo que uno quisiera como médico es ir a un hospital público de un horario X a un horario X y ganarme, en vez de yo viajar, por ejemplo, estoy en el Marcelino, estoy en el Neñaria y estoy en San Cristóbal. En vez de tener esos 3 trabajos, yo quisiera tener uno solo que me pagara ese solo sueldo. Muy bien, eso es el final como debe de ser. Ok, tengo un nieto, se lo llevo a Mena, a la Independencia, presidente de Andeclip. Tiene que defender su clínica y su clase. ¿Verdad? Y él te dice, el problema, Julito, es que este edificio no me lo dio el gobierno, y la luz no me la paga el gobierno, y los médicos de aquí no me lo paga el gobierno, y la reposición de equipos no me lo paga el gobierno, y te llega un niño con apretado del asma. Mira, ponle, nebulízalo, 300 pesos de honorario, no de honorario, de honorario. Entonces, las ARS y el sistema no les gusta que esa atención primaria esté en la clínica, porque entonces él lo va a internar para darle la nebulización interno. Y esa cosa de 3.000 pesos
de 300 pesos se va a convertir en 3.000 en la clínica y no lo quiere. Doctor Puello, ¿usted cree que se puede llegar al punto en que las clínicas tengan una unidad de atención primaria aparte del asunto de secundaria y terciaria? La puede tener. Porque los hospitales públicos lo tienen. La pueden tener. Lo único que se necesita es mejorar los mecanismos de fiscalización y de seguimiento. La deben de tener. La deben de tener. Bien. La deben de tener. Bien. Doctor, ¿qué es el desglosar un expediente? Dice, me lo desglosaron, pero le dicen glosar porque aquí todos lo reducen. El per cápita le dicen cápita y al desglosar le dicen glosa. ¿Qué es glosar? Lo que pasa es que... Porque la pregunta es por esto, doctor. Si ya el médico que va a ejercer aquí en este país tiene que irse a una ARS para que le digan, tú estás afiliado. Ellos son los que dicen si tú estás afiliado. Dicen, sí, pero si tú quieres no te afilias. Ajá. No te afilia usted y Pedro Ureña y el doctor Contreras, pero... Cuando es un muchacho que se gradúa y no tiene nada, tiene que afiliar. No, yo no te afilio. Pero también, cuando actúa, tiene que llamar. Ven acá, ¿le puedo hacer una sonografía adicional a las 2 que tú me autorizas en un embarazo? Porque nada más autorizan 2 sonografías en 8 meses. Pregunta, ¿qué es el glosar y el desglosar? Ahí tengo que defender a la ARS. ¿Qué es lo que pasa? Era y sigue siendo una mala costumbre de nosotros los médicos dominicanos, que ingresamos a un paciente tanto en el hospital como en la clínica, ponemos las órdenes de ingreso y al otro día vemos el paciente y le ponemos seguir igual. O vamos y vemos al paciente y no nos detenemos a escribir en el récord. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los técnicos o los supervisores de las ARS van y necesitan ver si se le está dando un seguimiento a su afiliado. Y la única manera de darle cumplimiento a eso y de verificarlo, no es preguntarle a los familiares, ¿vino el doctor a ver el paciente? Sí, él vino. Déjame ver el récord. Entonces revisen el récord y no aparece una nota que diga cómo va la evolución de ese paciente. Entonces, seguir igual, no, te tiene que detallar y justificar por qué está indicando una penicilina, por qué está indicando una gentamicina. Pero en este paciente voy a usar canamicina. Ok, ¿por qué tú me y es un médico que tiene la ARS porque a mí no me va a decir que Eduardo Cruz me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer en un consultorio. Para eso hay médicos que están contratados por la ARS y que se han hecho técnicos y se han especializado justamente en supervisión de expedientes y de inspección de expedientes. Recordando que el expediente médico es un expediente legal. Entonces nosotros... Si yo necesito una radiografía extra, yo lo que tengo que sentarme y escribir, justificar por qué yo estoy solicitando una radiografía oblicua, aparte de la APA y la lateral, que son las convencionales. Doctor Puello. Si yo lo escribo, me lo autorizan. Para nosotros terminar, un médico que trabaja para un centro de atención primaria en condiciones que ellos discutieron, un sueldo fijo, una tarifa, o una cuota. Una cuota es un sueldo viendo tantos pacientes. Uno, intereses entre el médico y el centro. Ya hay intereses que se llegan a poner de acuerdo. Ese centro con las ARS, ya usted dice, a veces la ARS tiene que certificar el centro, decir yo no te necesito o yo te necesito con esos médicos que tienes ahí. 2, interés de la ARS con atención primaria, con la clínica, con el cirujano, con el copago, con la tarifa. Viene Cisarril, que es la mayimbe de la bachata, dice ahí. Viene la Adidas, viene la farmacia, que no quiere que tú le des el antihipertensivo, el laboratorio que fabrica, el laboratorio que investiga. Todos esos actores, usted tiene la esperanza que en un momento dado se puedan poner de acuerdo y que si en algún país se han puesto de acuerdo. En ningún país se han puesto de acuerdo. En ningún país se han puesto. Siempre, lamentablemente, ha tenido que trazarse o venir una mano dura y decir el camino es por aquí.
¿Por qué? Porque son demasiados intereses buscando el mismo botín. Y lamentablemente los perjudicados en esta guerra o en esta lucha de intereses son dos: los pacientes y los médicos, que son los que le dan ¿Quién es esa mano? Es el gobierno, porque usted tiene el Consejo, el ministro de Salud, Chanel, Cisarril, como que hay muchas siglas de poder que deberían de ponerse. Tú le dices a una persona, ¿qué tú quieres? Dice, Cisarril o el ministerio. Ya nadie quiere el seguro social. ¿Cómo se hace para que todos esos sectores, por lo menos, porque nunca se van a poner todos de acuerdo, donde hay cuarto, no se van a poner de acuerdo? El dinero en la salud, ¿cómo se puede llevar a un punto de que se ponga en boga aquello que su amigo William Hanna dice? La salud no tiene precio, y en esa base pues hay que darlo, pero tiene un costo. Y ese doctor Mena que te dice, muy bien, pero para yo comprar un parqueo ahí tengo que pagar $2,000 el metro, ¿verdad? Sincerización del financiamiento del costo de salud y la despolitización de ese costo operacional de los servicios de salud del Estado Dominicano. Ahí se resume todo. Bien, señores, este programa será esta noche otra vez y el domingo de nuevo para los que quieren copia, ¿verdad? ¿Me da un segundito? Seguro. Primero, darle el agradecimiento por la invitación, pero sacar y no dejar pasar que este año la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, en el año 2019, celebra sus 50 años. Dentro de ese marco de celebración de esos 50 años, la República Dominicana, la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, es el país invitado al CCR, que es el evento académico de cadera y rodilla más importante de habla hispana en Cartagena de India, Colombia, en agosto de este año. Y al final de año, en el magno evento del Congreso de la Sociedad, se van a celebrar esos 50 años. Y de paso, ver el apoyo que se le está dando a todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes de tránsito a través de la misma Sociedad de Ortopedia y Traumatología. Doctor, gracias. Marcelo Puello.